respuesta que da la Iglesia ante los desafíos de ese momento, ¿no? En 1891, de la Revolución Industrial, y lógicamente también sobre la dignidad humana. La Iglesia desde todos los tiempos siempre ha luchado desde Jesucristo, ¿no? Que se ha luchado por la restauración de la dignidad humana. Entonces, ese es digamos, como el contexto de donde surge, entonces, el Rerum Novarum, ¿no? Una respuesta que da la Iglesia a una problemática. Nosotros en la vida cotidiana nos vamos a encontrar con muchos problemas, con muchas problemáticas, pero no se trata entonces de seguir solamente mencionando esa problemática, sino darle una respuesta a qué nosotros vamos a dar para solucionar esa situación o para dar nuestro aporte. Rerum Novarum, entonces, es la respuesta de la Iglesia ante unos desafíos de la Revolución Industrial y la dignidad humana. Entonces, el contenido como tal de la encíclica es el siguiente. Primero contiene entonces una introducción y definición para poder aclarar más o menos de qué se trata entonces Rerum Novarum. Luego tiene el contexto e historia. Aquí yo les estoy entonces, digamos, como haciendo un trabajo para que cuando ustedes quieran leer ya a profundidad de esta encíclica, que ese es lo ideal, ¿no? Que después de esta charla, de este encuentro, ustedes puedan encontrar ya en el internet, descargan la Rerum Novarum o compran la encíclica y puedan ya leerla teniendo en cuenta los pormenores que hoy vamos a mencionar. Entonces, primero que nada, en cuanto al contenido, introducción y definición, luego un contexto, historia, luego vienen unos objetivos y críticas, para luego proceder a la propiedad y trabajo como tal. Luego viene una mención de los derechos y deberes, y luego tendremos ya los roles institucionales y finalmente el legado de Rerum Novarum y conclusión. Son como 7 pasos, digámoslo así, que contiene esta encíclica. Listo, hermano, con esto usted, claro, ya sabe cómo entonces abordar esta encíclica. Miremos un detalle más. Estamos hablando de una encíclica, pero si les pregunto qué es una encíclica, ¿qué me dicen ustedes? Sería bueno un par de participación. Pueden escribir también en el chat qué es una encíclica, así lo que ustedes sepan, sin revisar nada en internet, lo que ustedes conocen. ¿Qué es una encíclica? Si alguien desea abrir el micrófono, también lo puede ir haciendo. Ahí me ayuda, por favor, a hablar. Padre, desde mi perspectiva, de lo que yo entiendo, son documentos que escribe los papas, ¿no? Los papas, que puede ser una o más, donde frente a un tema social se va manifestando lo que es el sentir de la Iglesia. Muy bien, muchas gracias, Abraham. Por acá escribe Brian, dice, un documento oficial de la Iglesia escrito por un papa. Doris del Rosario Vera dice también que una encíclica es un documento que guía la fe. María Esther Yaya escribe también que es una carta oficial del Papa. Y bueno, ustedes vayan ahí escribiendo también en el chat, yo lo voy a ir leyendo para que vayamos haciendo esto un poco más pedagógico. Y bueno, entonces hoy vamos abordando poco a poco qué es una encíclica. En primer lugar, una encíclica, ese origen de la palabrita como tal se encuentra en las epístolas del Nuevo Testamento, ¿sabían ustedes? Que son consideradas como documentos más importantes escritos por los pontífices. En segundo lugar, una encíclica también, como tal, la palabra encíclica proviene del latín enciclia y del griego enkyklios, que significa cíclico o circular, pues porque es algo que va a circular entre los fieles. Entonces, ahí encontramos ya como una etimología también de la palabra. También una encíclica son cartas solemnes, como ustedes lo han mencionado también, cartas solemnes sobre asuntos de la Iglesia o algunos puntos de doctrina católica. Abraham decía de la doctrina social o de un punto, de un tema social. Pues bueno, sí, puede ser, por ejemplo, Rerum Novarum, sí, aplica, pero en general una encíclica no siempre tiene que ser lo social, puede abarcar otros temas también.
Entonces, puntos de la doctrina católica en general, y que el Papa dirige a los obispos, a los sacerdotes, a los fieles católicos de todo el mundo. En cuarto lugar, también una encíclica, o en estos documentos de investigación hasta la fecha, es importante saber que no existe un consenso sobre qué encíclica fue la primera en la historia. Sin embargo, pues hay ahí ciertas teorías que vamos a ir analizando también. Entonces, miren ustedes lo que les presento en este momento, para que tengamos una visión global de dónde nos encontramos hoy con Rerum Novarum. Desde 1800, del año 1800, siglo XIX, los papas han publicado un total de 275 encíclicas. ¿Sabían ustedes de la existencia de 275 encíclicas? Empezando de adelante hacia atrás, entonces miren, primero tenemos nosotros, el Papa Francisco publicó 4 encíclicas, ¿ya? Hoy no vamos a profundizar en estas, porque habrá otros momentos seguramente en los que podremos abordar cada una de ellas. Pero así, a términos generales, digamos, el Papa Francisco entonces publicó 4 encíclicas. El Papa Juan Pablo II escribió 14 encíclicas. El Papa Pablo VI, 9 encíclicas. Juan XXIII, el Papa Bueno, escribió 7 encíclicas. El Papa Pío XII escribió 8 encíclicas. Y el Papa León XIII, que es donde nos ubicamos hoy, con Rerum Novarum, es una de las encíclicas del Papa León XIII, de las que escribió 75 encíclicas. Es el Papa que ha escrito más encíclicas en la historia, el Papa León XIII. 75 encíclicas, eso lo destaca entonces como el Papa que más ha escrito encíclicas. Bien, ¿sabían este dato? Entonces, desde el siglo XIX, 1800, tenemos ya, entonces, que aparecen ya estas 75 encíclicas del Papa León XIII hasta llegar a Papa Francisco, 4 encíclicas. Bien, muy bien. Ahí les dejo entonces el dato para que ya también lo manejen. Entonces, hoy estamos ubicados con Rerum Novarum dentro de ese número de las 75. Si ya hoy abordamos Rerum Novarum, nos quedarían 74 encíclicas para estudiar de León XIII. Ahora miremos entonces el primer punto. La introducción a la Rerum Novarum es un inicio formal entonces de la doctrina social de la Iglesia en 1891, como les decía. Y miremos lo primero, la promulgación en 1981. Esto va a constituir entonces como uno de los documentos muy importantes o más importantes de lo que llamamos magisterio de la Iglesia Católica. ¿Eh? En segundo lugar, también con esta Rerum Novarum se inicia la doctrina social que responde ¿a qué? Responde a unos cambios concretos, como por ejemplo económicos, políticos, culturales de la llamada revolución industrial del siglo XIX. Luego, hablamos también de la justicia social. Miren que estamos hablando entonces de su promulgación, magisterio de la Iglesia. También hablamos entonces de la doctrina social que va a responder a unos cambios concretos. Y luego hablamos entonces de la justicia social. La Iglesia entonces se pronuncia de manera oficial sobre la dignidad y el sufrimiento obrero que se estaba viviendo en el momento de la revolución industrial. Bien, hermanos, vamos siguiendo entonces la línea, ¿no? La introducción. Ahora miremos un poco el significado de la Rerum Novarum. ¿Qué significa esto para la Iglesia? ¿Qué significa esto para la humanidad? ¿Qué significa esto para nosotros? La Rerum Novarum, entonces, es esa interpretación del título y una propuesta ética del Papa León XIII. Y entonces, primero, busca una convivencia justa, una convivencia más fraterna, una convivencia más humana. Ojo con estos 3 elementos. Convivencia más justa, más fraterna y más humana entre las clases. Hablando, pues, lógicamente de las clases sociales. En otro momento también se propone principios éticos y cristianos para orientar de este modo a los gobernantes y a los empleadores. Entonces, ese es el objetivo también de Rerum Novarum. ¿Y qué significa? Que de las cosas nuevas, y refiere a las transformaciones sociales modernas.
Bien, eso en cuanto al significado de Rerum Novarum. Miremos también entonces en cuanto al contexto histórico. Para no ir así de seguido, si va alguien quiere ir haciendo comentarios, quiere ir haciendo ecos y lo va actualizando, sería interesante que ustedes vayan escribiendo en el chat o puedan levantar la manito y puedan ir participando de lo que vamos diciendo. De pronto les va viniendo como una opinión y vendría a bien que puedan compartirnos. Entonces, con toda libertad pueden ustedes participar. Bien, ¿cómo vamos? Miren cómo lo van viendo a este momento, el significado de Rerum Novarum, sobre todo pues la convivencia justa, fraterna y humana entre las clases. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Estamos logrando esto hoy en día? ¿Cómo lo ven ustedes? Sería bueno escucharles. Adelante, por favor, Brian. Hola, padre, buenos días. Desde mi punto de vista, la desigualdad social todavía se vive, y es muy notoria, ¿no? No solamente en el Perú, sino creo que a nivel mundial. Muy bien, gracias, Brian. ¿Alguien más está de acuerdo? Seamos un poquito críticos hoy. ¿Están de acuerdo con Brian, lo que nos acaba de decir? Adelante, por favor, Doris. Sí, bueno, a mí me parece que siempre va a existir la desigualdad y la injusticia. Justamente me parece que de eso se trata nuestra religión, pues, ¿no? Porque si queremos que desaparezca la injusticia, la desigualdad y la pobreza, pues tenemos que buscar el reino de los cielos. Entonces, es imposible intentar lograr eso acá. No se puede. Muy bien, muchas gracias, Doris. Escribe por acá también en el chat, actualmente no se vive la justicia social. Bien decía el Papa Bueno, no hay paz y no hay justicia social. Muy bien, acuérdense que el Papa León XIII trabajó mucho sobre el tema de la paz, por eso le apunta a la justicia social, ¿no? Bien, ojo con esto, ¿no? Yo quiero que miremos la conexión que puede haber entre el Papa León XIV, nuestro Papa actual, y esa conexión directa que podría existir con el Papa León XIII. Miren, es importantísima el estudio de esta encíclica Rerum Novarum, sobre todo por el tema de la justicia social y el tema de la paz. Y acuérdense que el primer discurso que dio el Papa León XIV fue precisamente hablar sobre la paz. Entonces, ahí hay como una conexión, el tema de la justicia fraterna, de ser más humano. Bien, listo. Entonces, si hay otro comentario, lo pueden ir haciendo en el chat también. Yo voy a ir avanzando por acá. Y ya vimos entonces ahora el contexto histórico. Miremos un poquito entonces en cuanto al siglo XIX. Sucede que el siglo XIX es un periodo de transformación radical en Europa y en América. ¿Eh? ¿Por qué razón? Ustedes saben muy bien que estaba en ese momento entonces el crecimiento de las fábricas, el tema de la industria, ¿no? Ciudades llenas de obreros en condiciones precarias. Gracias a Dios, pues eso existía solamente en el siglo XIX, ¿verdad? O existirá hoy en día todavía. Acelerado el proceso también de industrialización a finales de este siglo XIX, ¿no? Hoy en día seguimos con ese acelerado proceso, pregunto yo, y también el surgimiento de ideologías opuestas, por ejemplo, el socialismo, el liberalismo económico. ¿Existirá esto hoy en día todavía o solo fue en el siglo XIX? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opinan? Entonces pueden ir comentando también. Escriben por acá, siguen existiendo. Bien. Miremos entonces la revolución industrial. Consecuencias operativas y sociales de este nuevo modelo de producción. Entonces, ¿qué es la revolución industrial? Existían las jornadas laborales extensas y agotadoras, los salarios bajos. O sea, estoy tratando de que miremos el contexto, lo que miró el Papa León XIII en el momento, la realidad que se vive en el momento, por lo cual surge Rerum Novarum. Salarios, digamos, muy bajos, insuficientes para el sustento básico, lo que llamamos, ¿no?, el salario mínimo, que es incoherente con el precio de la canasta básica. ¿Existirá esto hoy? La concentración masiva de la riqueza en pocas manos. ¿Existirá esto hoy? Conflictos crecientes entre las diferentes clases sociales. ¿Será que sigue existiendo?
Por acá escribe Carla, dice, aún lamentablemente existe. Rosa dice, la iglesia promueve la fraternidad a través de la ayuda social. Eso es importantísimo, Rosa, queridos hermanos todos. La iglesia siempre está pendiente de este dato, de este detalle, del tema de la ayuda social. Aunque yo quiero hacer un apunte aquí, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Una cosa es la parte de la ayuda social y otra es el asistencialismo. Yo soy de los que considera que el asistencialismo es peligroso. ¿Por qué? Porque caemos es como, hay veces también la persona puede acostumbrarse a que todo se lo estén dando regalado y todo se vuelve de una manera tan, como digamos, no se puede valorar algo, entonces se vuelve de este modo un asistencialismo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Todo me lo regalan, todo me lo tienen que dar así, solo pongo la mano y tenga. No, también tenemos que ver cómo involucrar a las personas, ¿no? Entonces ese es un punto como también para tener en cuenta. La iglesia dice aquí, pues, promueve eso, no existe la explotación laboral, escribe también Carla Yaya. Los conflictos recientes, bueno, crecientes entre las diferentes clases sociales. Ahora, miremos entonces lo que ocurría con la situación de los obreros. La cruda realidad de la clase trabajadora que motivó esta encíclica. Miren, vida caracterizada por condiciones inhumanas y degradantes. También había explotación sistemática de mujeres y niños en las fábricas. Encontramos asimismo ausencia total de inseguridad laboral y protección frente a riesgos. Creo, bueno, que en esta parte hemos ido mejorando con todo el tema de la seguridad laboral y protección, aunque, pues, digamos, hay mucho por hacer todavía. Escasa o nula protección legal para defender al trabajador. Hay un punto aquí que yo quiero resaltar, hermanos, y es que a veces usted como empleador o alguien en su empresa, cuando usted va a revisar toda esta parte de la seguridad laboral y demás, no es hacerlo solamente por pasar una inspección. Nosotros como cristianos, como católicos, practicantes, sabemos muy bien que estas cosas no se hacen por pasar una inspección, para que te den una licencia de funcionamiento. Lo hacemos es pensando en la dignidad humana y lo hacemos es por el bien del hermano, por el bien del otro, pensando en esa justicia social más humana, más justa. Entonces, eso es lo que quiero también hoy reflexionemos. No es hacerlo simplemente por un documento que me permita funcionar. Lo hago pensando también en el riesgo del hermano, de que tengo que ser más humano, de que tenga unas condiciones más humanas. Y finalmente dice aquí escasa o nula protección legal para defender al trabajador. Bien, eso es importante. Vamos a ver, voy pendiente también de sus comentarios. Vayan escribiendo con toda libertad ustedes lo que van escuchando, lo que va viniendo también a su mente en este momento y a su corazón. Yo los voy leyendo. Escribe Carla Nicole, dice, justamente el mundo se ve fragmentado por diferentes ideologías. Ello tiene que ver el neoliberalismo radical, el relativismo moral y el materialismo deshumanizante. María Esther escribe totalmente de acuerdo con respecto. Hay que, se debe tener cuidado con el asistencialismo. Creo que el hombre por dignidad humana debe aprender a desarrollar sus capacidades para el desarrollo individual y social. Sí, porque entonces nos acostumbramos a que todos nos lo den gratis. Y pues la iglesia no puede caer en un asistencialismo. ¿Ve? Tenemos que, porque bueno, también hay muchas ONGs que ayudan y que son muy buenas. ¿Ve? Y que no precisamente tienen que ser católicas, ni precisamente tienen que creer en Dios. ¿Ve? Y ayudan mucho y hacen casas para las familias pobres y dan víveres y dan ropa y lo hacen también y está muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia con nosotros cuando tú ayudas como iglesia? ¿Dónde está la diferencia? Entonces, una frase lo expresa, escribe por acá Brian de esta manera: se debe enseñar a pescar, no regalar el pescado. Correcto, esa es la idea. Porque fíjense, hermanos, la pobreza está en la mente muchas veces. ¿Ve? Entonces hay que ayudar también de esta manera.
Hay gente que se acostumbra a esa, que todo se lo den fácil, ¿no? ¿Qué impacto tuvo esta encíclica en esa época? Muy bien. Bueno, los escucho. Vamos a ver qué pasó. ¿Ve? Y sobre todo ya hoy, estamos hablando ya 2 siglos después. ¿Qué impacto tiene hoy en día? ¿Cómo ha evolucionado esto? Objetivo de la encíclica. Miren el objetivo entonces. Una misión central de León XIII para restablecer el orden social. Para responder un poco a su pregunta de Rosa, ¿qué impacto tuvo en ese momento? El objetivo entonces del Papa era restablecer el orden social. Primero, el servicio humano. Recordar que la economía debe estar al servicio de la persona. Defensa de la dignidad también para proteger la dignidad humana del trabajador frente al abuso. Y la orientación social, ¿no? Guiar al Estado, a los empleadores y trabajadores hacia el bien común. Y también esos principios cristianos, ¿no? Proponer entonces una alternativa que esté basada propiamente en el Evangelio para la sociedad. Todo esto tiene que tener su fundamento en el Evangelio. Muy bien. Vamos a ir pendiente también de sus comentarios. Bien, aquí hay una pregunta muy interesante que hace Carla, la leo también para que todos vayamos ahí opinando en los comentarios. Una consulta que hace, dice hasta qué punto, atentos a la pregunta de Carla, hasta qué punto es conveniente que las ONG den apoyo social, sabiendo que muchas tienen ideologías progresistas que se contraponen a la fe cristiana. Vamos a ver, vamos a escuchar también a los hermanos que vayan escribiendo por ahí en los comentarios. Y los principios cristianos, ok, con la encíclica también estamos viendo todo ese tema, pero orientándolo siempre hacia el Evangelio, ¿no? No nos podemos salir del Evangelio, tenemos que estar siempre ahí centrados. Hay unos problemas entonces denunciados y tiene que ver con la identificación de los vicios del sistema económico de la época, del siglo XIX. En primer lugar, marcada entonces por esa desigualdad económica entre capitalistas y obreros. El segundo, el abuso del poder por parte de quienes poseen los medios de producción. Y el tercero, fomento de la lucha de clases como motor social, ¿no? Para pasar luego al predominio del materialismo sobre los valores espirituales. ¿Ok? Entonces, esos son como los problemas que se detectan en primera instancia. Vamos a ir viendo acá. Escribe Doris del Rosario, la Rerum Novarum es la que condena el socialismo, pregunta. Fue el mismo Papa que aprobó la comunión inmediata de los comunistas. Vamos siguiendo por acá. La dignidad del trabajo humano. Entonces, el trabajo como expresión de la persona y participación creadora. Entonces, miren, está la actividad noble y el respeto integral. Miren que a medida que ustedes van preguntando, yo voy respondiendo con la misma presentación. Actividad noble, respeto integral. Participa de la obra creadora de Dios y no es un simple instrumento de producción. A eso se le conoce como la actividad noble, en Rerum Novarum. Ojo, participa de la obra creadora de Dios y no es un simple instrumento de producción. Es decir, podríamos decir hoy en día una máquina productora. No, es un ser humano que tiene una dignidad. ¿Ya? Entonces, yo como empleador necesito de tus manos, pero tú no eres una máquina para producir, eres un hijo de Dios como yo. Y entonces tienes una dignidad, participas de la obra creadora de Dios. Ha salido de las mismas manos que yo salí. Y también viene luego acuñado también el respeto integral, que el ser humano no debe ser reducido a una pieza del sistema económico. Entonces tú vales por lo que produces, ¿no? Entonces te veo como el signo dólar. Entonces, para generarme más ganancias, eres una pieza del sistema económico para producir. Volvemos a lo mismo. Entonces es un respeto integral, ¿no? No eres eso, tienes una dignidad. Bien. Aquí, Brian, vayan escribiendo, por favor. Vamos desarrollando estas respuestas también a las preguntas que hacen. Escribe Brian, es la dignidad humana que se resalta en la encíclica. Correcto.
un poquito más. ¿Algún comentario, hermanos? Quiero también irlos ahí escuchando los ecos, ¿no? Es importante el eco que esto haga en nuestra vida. Porque si no nos quedamos simplemente en lo teórico, ¿no? En cómo esto lo vamos notando hoy en día nosotros en nuestro contexto. Es una encíclica actualizante y actualizadora. Tengan la bondad también de comentar, o también pueden abrir su micrófono de pronto y hablar, opinar. El eco que va haciendo esto en ustedes. De aquí cuando nosotros decimos, ¿no?, que el trabajo dignifica. ¿Sí han escuchado esa expresión? El trabajo dignifica. El trabajo, escribe por acá, bueno, exacto, envíen sus comentarios, ahí estoy leyéndolos. El trabajo más de las horas justas como jornal es parte de lo que se hacía en los años 1800. Sí. Por ejemplo, hoy, ¿no? Si usted hace horas extras, eso es remunerado, bueno, está dentro de la, ¿cómo se aborda eso ya dentro de la ley, ¿no? Pero en esa época, pues, era una máquina para producir. Sí, exacto. ¿Cuáles son esos derechos, no?, que escribe aquí Brian? Doris dice, sí, acabo de encontrar que en esa encíclica se condena el socialismo, de todo lo cual se sigue claramente que debe rechazarse de plano esa fantasía del socialismo en reducir a común la propiedad privada. Bien. Correcto. Muy bien. Entonces, miren cómo ustedes van a ir ahí encontrando. Carla, Nicole, tiene la manito levantada, la escuchamos. Adelante. Sí, padre, justamente eso, ¿no? Considero que es importante, ¿no?, que el ser humano deje de lado este individualismo egoísta, ¿no? Que reconozca que el capital no puede estar por encima de la dignidad humana. Y eso muchas veces, claro que en la práctica estaríamos hablando de algo, ya de un tema de decisión, ¿no? Porque puede ser muy sencillo hablar sobre ello, pero a la práctica eso ya es otro paso, ¿no?, que se debe de hacer con el Señor. Pero justamente el practicar esta amistad social, ¿no?, en la cual superemos esta división de clases mediante la solidaridad, humanizar la economía, ¿no?, abandonar esa ideología materialista de que la persona se vea como un número, ¿no?, o como un resultado. Yo creo que aquí ya implica el respetar el descanso, los horarios razonables, la salud también del trabajador y justamente en lo que usted había mencionado, ¿no? Entonces, eso es lo que yo, bueno, considero, ¿no? Eso, claro que sí, Carla, muchas gracias por su participación. Y miren, hay algo interesante aquí. Miren que cuando hablamos del salario, por ejemplo, bueno, ya ese es un tema para ver también, sobre los salarios justos, ¿no? Por ejemplo, usted que cuando dan el salario, hoy en día, ¿cómo lo ven ustedes el salario? Por ejemplo, yo quiero pensar que lo que es el tiempo que usted está dando en ese trabajo, realmente el que se está, digamos, de cierta manera remunerando, aunque el tiempo, como dice, el tiempo perdido los santos lo lloran, ¿no? Dice un dicho por ahí, es su tiempo invertido en esto lo que se está remunerando de cierta forma. Bueno, el trabajo, lo que hace, lo que produce, pero también es usted está dedicando su vida a esto. ¿Ve? Por eso aquí se habla también de antigüedades y se pagan esas gratificaciones por todo lo que tiene que ver con el tiempo que usted está invirtiendo de su vida en algo. Entonces, cuando usted va a un lugar, entonces todo ese tiempo que usted invierte es lo valioso, lo que hace valiosa la presencia, ¿ve? Pero también, entonces, por acá escribe, por ejemplo, dice, pero si no existe pago de sus horas extras, es que eso aún no se ha solucionado.
Sí, entonces miren que todavía estamos hablando de 2 siglos después. Imagínense, nosotros todavía hablando del problema como tal. Se condena la intención de odio. Ok, miren lo que dice Brian, interesante. Se condena la intención de odio del socialismo, pero se resalta que su demanda es justa. Se debe buscar la relación de ambas partes a través del respeto, amor y justicia. Y Dori escribe, no se condena la intención sino al socialismo. Entonces, miren, ahí hay un debate, entonces vamos a ver, sigan escribiendo, esa es la idea también que hagamos toda nuestra participación. Sigamos un poquito más, si les parece. La crítica y rechazo del socialismo. Miren, justo lo que estamos hablando. ¿Por qué la Iglesia se opone a la abolición de la propiedad privada? La abolición entonces de esta propiedad privada es considerada injusta y contra natura. Bien. ¿Cuál es la propuesta radical? Es que quita la libertad y la iniciativa personal. Y hay una advertencia, ¿no? De que no se resuelve la pobreza, sino que genera nuevas injusticias. ¿Ya? Entonces la crítica y el rechazo al socialismo que se hace con Rerum Novarum. ¿Listo? Ahora, para que vean, entonces ya aparece aquí en la presentación justo lo que ustedes van dialogando también en el chat, ¿no? ¿Qué les parece? Vean, esa nueva participación. Vayan escribiendo, sigan escribiendo. Eso me gusta, que haya mucho dinamismo en las intervenciones. Hay una defensa de la propiedad privada. Entonces, ¿qué pasó? Aquí había una crítica y rechazo del socialismo, pero hay una defensa de la propiedad privada. Entonces, miren, el derecho natural derivado del esfuerzo y el trabajo personal. Entonces, derecho que surge del trabajo, ¿verdad? El hombre tiene derecho a los frutos del esfuerzo. Entonces, de las personas que dio su vida entera y lleva 60 años dándolo todo por su emprendimiento y logró estructurar su empresa, ¿ve? Y su propiedad privada, y usted tiene todo el derecho porque usted como decimos popularmente, se partió el lomo toda su vida, ¿ve? Para lograr. Usted tiene derecho al fruto de su esfuerzo. ¿Ya? No, la iglesia no te va a criticar o te va a condenar por eso. Está defendiendo esa propiedad privada. Tú tienes derecho a eso. ¿Ve? Segundo, garantiza esa estabilidad familiar, ¿verdad? Y tu familia, tu esfuerzo. Entonces tus hijos vienen y se integran también a tu empresa y comienzan juntos a ponerle el hombro a ese emprendimiento. Y es un desarrollo social ordenado, ¿ve? Pero la injusticia, si tú logras esa propiedad privada, siendo injusto, explotando a tus trabajadores, no pagándoles lo justo, viéndolos como una máquina para producir, pasando por encima de sus derechos. Eso es lo que la iglesia condena. ¿Sí? ¿Se comprende, mis hermanos? Ahora sí. Debe ejercerse con responsabilidad social, pues no es un derecho absoluto, ¿sí? En ese sentido, un derecho absoluto, tú tienes derecho a tener el fruto de tu esfuerzo, a tener tus cosas, a tu propiedad privada, pero sin pasar por encima del otro, violentando esa dignidad. Bien, entonces a eso es que queremos llegar. En la encíclica Rerum Novarum, escribe por acá Brian, el Papa León XIII condena el socialismo de su época, pero al mismo tiempo reconoce y defiende varias de las demandas sociales que de ese movimiento denunciaba. ¿Ve? A eso estamos hablando justamente. Escribe Doris del Rosario, las demandas justas no son del socialismo, son de Dios. El socialismo pervierte esas demandas, las usa para el servicio de su ideología y la imposición de su poder. Bueno, derecho social, injusticia social, resumen, responsabilidad social, eso es lo correcto. Muy bien, entonces fíjense, el derecho social, la injusticia social. Importante esa responsabilidad social, ¿no? Bien. Miren, relación capital-trabajo. Hay una armonía entonces necesaria para el funcionamiento de la sociedad. Debe haber una armonía, todo con equidad. Ojo, porque no es lo mismo decir igualdad que decir equidad. ¿Sí? ¿Se comprende, hermanos? Todos comprenden la diferencia entre igualdad y equidad.
Hay una gran diferencia, no es lo mismo. Hay gente que dice, no, que luchemos por la igualdad y se jactan levantando sus manos, queremos igualdad por la igualdad de derechos. No, igualdad no es equidad. Debemos luchar por equidad, es más justa. La igualdad es injusta, porque si usted tiene más posibilidades y recibe lo mismo que el que tiene menos posibilidades, entonces la balanza va a quedar así. Pero si es equidad, usted tiene más posibilidades, se le da poco. Pero usted tiene menos posibilidades, se le da un poco más para que haya una equidad. De lo que dice Carla, ¿no? Equidad es buscar un equilibrio correcto. ¿Sí? Entonces, eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Entonces, esa armonía es necesaria, ¿no? Para el buen funcionamiento de la sociedad. Hay una necesidad mutua. El capital no puede existir sin el trabajo, eso está clarísimo, ni el trabajo puede existir sin capital. Entonces, mi hermanito, usted dice, no, que cómo es posible, que no sé qué. No, pero es que realmente usted necesita de su trabajo. Y el que tiene, el empleador necesita del trabajador. ¿Ve? Todos necesitamos de todo, por ejemplo, no somos suficientes. Necesitamos los unos de los otros. Hay un dicho por ahí popular, disculpen que hoy viene con los dichos populares, pero nos ayuda, ¿no? Dicen por ahí, un día necesitaremos hasta de las piedras, vamos a necesitar en algún momento. ¿Ve? Entonces, también el fin de la enemistad, ¿verdad? No deben ser enemigos, sino colaboradores en armonía para el bien común. Capital, trabajo. No son enemigos, se complementan, se necesitan el uno al otro, ¿verdad? Entonces, hay una cooperación orgánica necesaria. El cuerpo social necesita que ambas partes cumplan su función en equilibrio. ¿Y el equilibrio cómo se logra? Como lo ha dicho Carla Yaya, con equidad. No con igualdad, sino con equidad. ¿Bien? ¿Vamos bien? Pueden seguir comentando en el chat. Ahora miremos un poquito, hermanos, ya vamos acercándonos al final de nuestro encuentro, ya vamos hacia 1 hora. Entonces, al final, antes de continuar con este punto, los derechos del trabajador, ¿no? Justamente el socialismo quiere eliminar propiedad privada y que el Estado mande a lo que ellos va en contra de lo que la encíclica Rerum Novarum quiere, ¿no? Que es que más gente tenga propiedad privada y que el Estado proteja a quien no pueda defenderse por sí mismo. El socialismo olvida que el ser humano tiene alma y libertad. Dice Carla Nicole. Entonces, los derechos del trabajador tienen unas protecciones fundamentales exigidas por esta justicia social. Miren cómo lo aborda la Rerum Novarum. Condiciones, entonces, de seguridad laboral y entornos humanos de trabajo. Todo el tema, ¿no? Hoy decimos la salud ocupacional y vamos a supervisar entonces esta empresa que tenga las condiciones adecuadas. Bueno, garantía de descanso semanal y tiempo para la vida familiar, lo que hablamos del séptimo, ¿no? El séptimo día, que viene siendo el domingo, ¿no? Que es un derecho a que tú puedas descansar el séptimo día y que sea remunerado. Entonces, esa es la garantía del descanso semanal y tiempo para la vida familiar. ¿Ve? Y luego hablamos entonces del derecho a un salario justo que permita vivir dignamente. Eso está cuestionable hoy en día porque pues ustedes saben bien que tenemos por ahí salarios que dan vergüenza y a veces empleadores católicos, hechos y derechos, y con unos salarios que dan vergüenza. Entonces tenemos que ver bien eso, ¿no? Pero no solamente hablamos entonces de los derechos del trabajador, también hablemos de los derechos de asociación, el derecho de asociación. Entonces, la legitimidad de organizarse para defender intereses comunes y la defensa de los intereses, entonces permitir que los trabajadores puedan organizarse para que así puedan defender entonces sus intereses legítimos, ¿no? Y luego hablamos de la base legal. La base legal que la encíclica lo reconoce, esta base legal, como el derecho de asociación como algo muy natural y necesario. Listo. Es correcto, Carla, claro que sí. Esto es lo que nosotros llamamos ya los sindicatos. Correcto. Que también hay que ver, ¿no? Porque tampoco se puede ir al otro extremo, ¿no?
Entonces, ahí contraproducente a veces, ¿no? El sindicato puede irse como al otro extremo, entonces todo, siempre el tema del individualismo que hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces ya tú como en tu emprendimiento, en tu empresa, entonces ya te ves sometido y entonces no tenés como esa libertad también. Hay que ver ahí. Bien. Deberes del trabajador. Ojo, todos peleamos por nuestros derechos, eso no hay duda. Usted dice, tengo mis derechos, pero nunca he escuchado que, bueno, por lo menos yo no he escuchado que alguien llegue y diga, no, es que vengo a ver por mis deberes, ¿no? Quiero que revisemos mis deberes hoy. Nadie lo dice, ¿no? Llegan a tu oficina, tocan la puerta y dicen, vengo a pelear por mis derechos. Ah, pero hoy vengo a ver por mis deberes, porque dijimos que habría un equilibrio, ¿no? Yo quiero ver por mis deberes y yo estoy haciendo lo que prometí en mi contrato, también porque usted necesita de mí y yo necesito de usted. Entonces, los derechos del trabajador es lo que realmente el trabajador necesita de mí, pero los deberes del trabajador es lo que esa empresa necesita de su trabajador. ¿Ve? Y hay un contrato bilateral, no es unilateral, es bilateral. Los sindicatos siendo objetivos sin influencia extrema, pero siempre con la justicia social según la Iglesia. Correcto, exactamente. Sin crear el facilismo. Exactamente. Y miren, lo último que le estoy diciendo es importante, ¿no? La lucha por los derechos, pero también usted como empresa exige por los deberes del trabajador también, ¿no? Que casi nunca se aceptan. Entonces, no solamente todos los derechos, sino los deberes. Miren los deberes del trabajador. La Rerum Novarum dice, la responsabilidad ética como contraparte de los derechos. Trabajador, cumplir con un trabajo honesto y dedicado según lo acordado. Respetar los acuerdos contractuales y la propiedad del empleador. No, que como esto no es mío, pues me vale y este escritorio pues lo tiro por ahí, lo destruyo, no pasa nada, eso no es mío, que se compren otro. No, es la propiedad del empleador, ¿ve? Entonces yo también tengo que cuidarlo, ¿no? Entonces evitar la violencia y las revueltas que dañen la paz social. Entonces usted como empresario tiene que procurar, ¿verdad? Esa paz, trabajar por esa paz social, pero usted como trabajador también debe colaborar con su empleador en esa paz social. ¿Bien? Entonces, dame la mano que yo te doy la mía. Bien. Hay una encíclica que reconozca la labor que desempeña el ama de casa. Bueno, yo creo que aquí tenemos muchísima tela que cortar, como dice el sastre, el que confecciona, porque todo esto tiene un desarrollo. Acuérdense que estamos hablando que esta encíclica da origen a muchas cosas y vamos seguramente a ir abordando más y más. ¿Ya? Lógicamente hoy por cuestiones de tiempo no podríamos profundizar en cada cosa, pero estamos viendo de manera genérica, pero esta es la base para toda la doctrina social de la Iglesia, para poder comprender mejor la doctrina social. Y bien, deberes del empleador. Miren, no solamente son los deberes del trabajador, pero el empleador también tiene derechos, pero también tiene deberes. Los deberes del trabajador son los derechos del empleador. Pero están los deberes del empleador, que son los derechos del trabajador. ¿Sí se comprende? La justicia y caridad como pilares de la gestión empresarial. Justicia y caridad. Ofrecer un trato digno reconociendo que el trabajador es persona. Es un ser humano como nosotros, todos. Pagar un salario justo suficiente para el sustento digno y la no explotación. No imponer cargas excesivas ni abusar del débil. ¿Ven? Entonces, el trabajador de pronto está sin su trabajo, está sometido, pero dice, no, por cuidar mi trabajito, todo, entonces me aprovecho y abuso y entonces comienzo a imponer cargas de más. Entonces, no, hay que tener cuidado, ¿no? La no explotación es un deber del empleador. Y ahora viene, miren, aquí la encíclica, sí, exacto, el descanso y la salud. También viene aquí un tema importante que tiene que ver con el rol del Estado. No solamente el empleador y el empleado, o el trabajador,
sino que hay un rol importante para que esto se garantice, esto que está diciendo la Rerum Novarum se garantice. Entonces viene el rol del Estado, la función subsidiaria y protectora del poder público. Entonces, hay una responsabilidad por parte del Estado de proteger al más débil y al más vulnerable. También garantizar que la justicia social pueda intervenir también ante vulneraciones de derechos y finalmente promover activamente el bien común de toda la sociedad. Ese es el rol del Estado. No nos imaginamos entonces que el Estado sea el que imparta la injusticia social. No, porque tiene que garantizar esa responsabilidad de protección al débil y vulnerable, garantizar esa justicia social y promover activamente el bien común. ¿Sí? Y si hay rol del Estado, también hay rol de la Iglesia. Y aquí ya vamos finalizando. El rol de la Iglesia, ¿cuál es? Una misión espiritual y moral en cuestión social. ¿Bien? Eso es nuestro rol, no nos podemos salir de misión espiritual y misión moral. Promover entonces la caridad, ¿eh? La caridad y solidaridad entre los miembros. Entonces no se trata de comenzar a atacar al uno o al otro, sino es promover esa caridad y esa solidaridad activa entre los miembros. Nosotros como el intermediario, ¿no? La misión espiritual y moral. Luego orientar moralmente enseñando principios que iluminen la vida social. Entonces, si nosotros tenemos esa misión moral y espiritual, entonces usted como católico, usted que es empleador, debe dar ese ejemplo. Yo que tengo entonces una obra donde también tengo trabajadores, entonces debo dar el ejemplo. Orientar moralmente, entonces enseñando esos principios que iluminan la vida social y defender a los pobres y actuar como voz de los que no tienen voz. ¿Listo? Sin caer en ese asistencialismo que les acabo de hablar. Bien, aquí van escribiendo también ustedes. Me gusta esto que vamos haciendo, ustedes van también escribiendo el eco, porque así pues ya vamos dentro del mismo tema, vamos desarrollando ya los comentarios e inquietudes. Dicen por acá justo el olvido del Estado es que permite que se den los extremos al no ser escuchada a las personas ni atenderlas como Estado. Entonces ahí viene todo el tema de las protestas, los paros, etcétera, ¿no? Ante estas injusticias. La intervención del Estado para proteger los derechos del trabajador y la justicia social, dice Carla Yaya. Carla Nicole dice, la Iglesia es el árbitro moral y guía espiritual del sistema. Sin embargo, somos el árbitro, pero también a veces, bueno, no a veces, sino, ustedes saben que estamos, pues, Iglesia somos todos, los bautizados. Y nosotros, pues, estamos a veces como artífices, a veces estamos como empleadores, a veces estamos como empleados. Entonces, usted como empleado, ¿cómo aplica la Rerum Novarum? Y usted como empleador, ¿cómo aplica la Rerum Novarum a su realidad concreta? Es eso. No es que siempre vamos a quedar como el que está en medio y que hay momentos que va a defender al uno o al otro, o va a atacar al uno o al otro, no. A veces usted está en una parte, usted está en la otra parte. Bueno, dice aquí incluyendo el hecho de ser una formadora de la conciencia del ser humano. Hay que tener cuidado, escribe Doris. La teología de la liberación y los sinodales tomaron parte de esta encíclica, lo usaron para servir no a Dios sino a su ideología. Por ejemplo, pervierten, dice, el significado del débil, no todo débil es bueno, el demonio es más débil que Dios, y no por eso es bueno y debe ser protegido. Ah, bueno, sí, claro, ya hay un tema de concepción. Bueno, dice un asesino también es débil en cuanto a su espíritu, merece condena civil, incluso si se arrepiente. Bueno, todo debe partir también de uno mismo. Bueno, entonces estos son todos los ecos que va haciendo ustedes, los comentarios que van surgiendo a raíz de este estudio, ¿no? Muy bien. La Iglesia nos llama a ser justos, aplicándole desde nuestra posición de empleador o empleado. Así es. Sí, entonces eso es lo que yo quiero que comprendamos, ¿no? Estamos en ambas partes y cómo nosotros vamos dando el ejemplo, cómo lo vamos aplicando a nuestra vida cotidiana. Bien.
Hay un legado entonces que deja la Rerum Novarum. ¿Y cuál es? Una influencia poderosa, una influencia duradera en el pensamiento social contemporáneo. ¿Ve? Inspiró numerosas encíclicas, lo que alguien preguntaba por ahí, y documentos sociales posteriores. Hay muchos otros documentos eclesiales y encíclicas además que tendrán su inspiración en Rerum Novarum. Constituye la base de la doctrina social de la Iglesia moderna y su mensaje sigue vigente ante la desigualdad y pobreza actual. Eso es lo que yo les preguntaba. ¿Se vive hoy? ¿Se nota hoy? ¿Está ocurriendo hoy? ¿Hay salarios injustos? ¿Hay explotación laboral? ¿Hay condiciones indignas? Entonces, en el empleado, etcétera. Entonces, eso es lo que quiero que nosotros también reflexionemos y bueno, podríamos ya profundizar más en otro momento qué está pasando entonces. ¿Mm? Sí, miren qué interesante. Aquí deja María Esther Yaya también, escribe algo muy interesante que me parece muy acertado. Dice, nació la encíclica Rerum Novarum frente a una realidad caótica en la revolución industrial que traía problemáticas del derecho laboral, ¿no? Pero ahora dice, tenemos desafíos muy fuertes como la inteligencia artificial. Buenísimo, buenísimo. Ven, donde las máquinas, ahora es al revés. Antes era que, digamos, la persona era tratada como máquina con la revolución industrial y entonces se violentaban esos derechos. Ahora es que las máquinas están quitándole el lugar a la persona. Entonces, miren qué interesante. Muy bien, excelente. Me encanta ese comentario. ¿Qué se hace frente a ello? Imagínense. Entonces, bueno, ahí está. Esperemos a ver el Papa León XIV. Imagino que ya, incluso en sus discursos ya usted puede escuchar que ya habla sobre la inteligencia artificial. Entonces, esperemos por ahí a ver alguito que ya nos vaya saliendo de este caso. Nació por la revolución industrial, ¿no? Exacto, no solo por el derecho laboral, sino por la amenaza del comunismo y condenado por Pío XII, sí, correcto. La Revolución Francesa también, que fue ese quiebre, ¿no? De la cristiandad y degeneró en el comunismo. Muy bien. Sigue dándose entonces esos abusos, dice por acá, cristianos debemos alzar nuestra voz ante las injusticias de derechos sin llegar a la violencia, pero tampoco ser cómplices por nuestro silencio. Muy bien. Miren entonces el legado interesante de la Rerum Novarum, un mensaje que sigue vigente hoy en día ante la desigualdad y pobreza. Si usted lee Rerum Novarum, pareciera que está escrita hoy. Ahorita hace una hora salió Rerum Novarum. ¿Sí? Entonces, la desigualdad, las pobrezas actuales. Entonces, ¿hacia dónde queremos ir? Hacia una sociedad justa. Ese llamado final, entonces, a esa construcción del bien común. Deber cristiano y trabajo digno. En cuanto al deber cristiano, entonces, la justicia social no debe ser una opción, es un deber para todo cristiano. Y el trabajo digno también se trata entonces de construir una sociedad basada en el respeto de la dignidad y en el trabajo para todos. Porque incluso el no tener trabajo ya es una violación a ese derecho, al trabajo digno. ¿Listo? Entonces, hablemos de justicia, solidaridad y bien común. Rerum Novarum, entonces, hermanos, para ir finalizando, es ese llamado vigente, un llamado actual, a construir, y diría yo, a reconstruir una sociedad basada en el respeto absoluto a esa dignidad humana. Un legado de esperanza, de acción, continúa hoy dándonos esas luces en el camino, entonces, de la justicia social. Muy bien, hermanitos, de este modo hemos finalizado entonces nuestra primera intervención, presentación de lo que es Rerum Novarum. Miren cuántos puntos, cuántos elementos, por eso ustedes mismos se han dado cuenta, les dije, Rerum Novarum es la base para muchos documentos, incluso para otras encíclicas. Entonces vean cómo nos da para extendernos, ¿no? Podría abordar multiplicidad de temas. Es claro que sigue dándose sus abusos, bueno, listo, ya eso lo habíamos leído. Muy bien, hermanitos, entonces, de este modo, tenemos una hora completita de haber desarrollado de haber iniciado este tema. Abraham, terminamos de este modo. Padre, muy agradecidos
como comunidad y como todos los hermanos que han participado el día de hoy, que nos ayuda a ampliar nuestros conocimientos. De repente en algunas cosas aún no hemos llegado a una unidad de criterio, pero lo importante es que lo que hay en el corazón y que el Señor siga trabajando esto a través de este alimento que se nos da, de analizar las encíclicas, lo que realmente es la participación de la Iglesia, que a veces hay muchas dudas. ¿Y qué dice la Iglesia? Y es porque no tenemos conocimiento de los documentos que la Iglesia ya manifiesta. La Iglesia siempre está trabajando en favor de los más pobres, en favor de los que necesitan, y también a nosotros nos quiere capacitar para que no vayamos saliendo y diciendo cualquier cosa que no corresponde. Le agradecemos en nombre de todos los que estamos presentes, que el Dios de la vida los siga bendiciendo, y ya lo estamos comunicando, Padre, para continuar con este proceso. Muchas gracias, y voy a pedirle a los hermanos que abran sus micros, por favor, y vamos a darle al Señor Jesús un aplauso por nuestro Padre Daniel Picado. Bueno, Muchas gracias, hermanos. Ya Ya estaremos comunicando por ello, a través de las redes de la nueva reunión que tendremos. Dios los bendiga. Ahí queda entonces ya lo que la Iglesia dice, entonces es un punto importante, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Que Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué más quiere? No, después del Mi hermanos, cualquier comentario que ustedes quieran dejar, déjenlo en el chat, que nosotros los atenderemos. Y por favor díganos qué les pareció y si están dispuestos a continuar con estas conferencias cada 2 sábados. Bendiciones. Gracias, encantado de poder seguir escuchando más de estas charlas. Gracias, hermano. Gracias, hermano Santiago. Que Dios lo bendiga, hermanito. No se olvide que los jueves lo esperamos en San Lucas. Hermanito, dijo que se reúnen en San Lucas. Sí, nos reunimos todos los jueves a las 7:30 p.m. en la parroquia Nuestra Señora, en la parroquia San Lucas, de Copacabana 350, Pueblo Libre. Ah, ya. ¿Cuánto tiempo se reúnen? ¿1 hora? 2, de 7:30 a 9:30. Ah, Esta ya. semana estaremos tocando un tema muy importante en nuestra participación como iglesia, ¿no? Dentro de... Ok. Muchas gracias. Gracias.